Muy buenos días, habitantes de Sucumbíos. ¿Cómo estáis? El día está un poco gris y eso es bueno. Tendremos lluvias en abundancia, agua necesaria para regar esta selva nuestra que provee de oxígeno al planeta entero. Este es un pequeño aviso a navegantes. Tened cuidado si viajáis en canoa. Habrá atascos en el cruce del río Chandianaen con el Bermejo y manchas de crudo peligrosas en los ríos Aguarico y Cuyabeno, especialmente en la Laguna Grande. Este es un lugar que corresponde a la comunidad en cuanto a Cascales, en la provincia de Sucumbíos. Propasamos nuestra identidad cultural y también tenemos nuestras comunidades en la orilla del río Chandianaen. Estamos trabajando en esta minga para nuestros compromisos, como tenemos la minga para poder trabajar cada sábado. Una minga comunitaria, trabajar juntos, todo corresponde a la comunidad. Cada sábado hemos trabajado para que no crecen las hierbas y no crecen los montes, para que tengan una minga cubierta a la comunidad. Nosotros aquí, el presidente nos convoca todos los días sábados, aquí venimos a las 8, ponemos a trabajar. Es una minga comunitaria. Todos trabajamos aquí, mujeres y hombres. Trabajamos la cancha, a veces trabajamos a orilla de la cancha, la escuela, a veces el maíz para la comuna, trabajamos el cacao que tenemos. En Río Cofanes vivían los cofanes, los dirigentes de la comunidad. ¿Quiénes son los cofanes? De escasez de ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la radio revista Nuestra Cultura Cofán. La semana anterior habíamos hablado acerca de la territorialidad, que es un espacio o que son sus tierras y que con el avance de la colonización y cada vez que están cediendo más y adentrándose a ocupar estos territorios, pues lo están perdiendo. Los colonos dicen, los cofanes o los indios son vagos, no trabajan y quieren más bosques. Pero no es eso lo que nosotros estamos haciendo. Nuestros ancestros pensaron desde mucho antes y dijeron, no, sin el bosque el mundo no puede vivir. ¿Y cómo lo van a recoger esto? Están botando absorbente en toda esa parte de aquí. En la bioremediación sí que está difícil en este sector. El bosque es bien tupido, cubierto por crudo. Toda el agua está contaminada de aceite, aguas de formación y el resto. Mira cómo sigue bajando crudo la laguna. Mira, mira. Ajá.
Texaco era la que en ese tiempo explotaba. De hecho, por motivo de los derrames y tantas cosas que hubo ahí, pues lo quitaron la explotación de petróleo a Texaco. Y por eso pasó a ser de Petroecuador. Aquí antes se miraban saltar pescado, había manatí, se miraban delfines, ahora ya no se miran. Quién sabe cuántos años tendrá que pasar antes que puedan regresar estos animales. O sea, los daños van mucho más allá de lo que uno puede ver, ¿no? Hablamos de una reserva de 600.000 hectáreas, es como una región de España. Ese durará meses, veo allá, claro, están limpiando, pero están pisando encima de ese petróleo. Aquí en el 89 enterraron los sacos con el crudo. Solo cogieron, amontonaron, hicieron piscinas y ahí dejaron. Esto se debe hacer una denuncia, chicos. Son como 6 pozos creo que se enterraron. Esto es Petroecuador, ¿no? Sí, Petroecuador. En ese tiempo que hubo ese primer derrame, enterraron los desperdicios que recogieron cerca de la laguna. Cuando se contamina el petróleo, o sea, no se contamina los campos, se contamina, son riachuelos que llevan el agua, pues inmediatamente cuando pasa eso, van, lo limpian y tratan de dejar la naturaleza como estaba. ¡Abajo las petroleras! ¡Abajo! ¡Abajo la contaminación! ¡Que viva la vida! El derrame del Cuyabeno del 2006 se generó en una línea secundaria y se realizó un corte con una maquinaria no con un serrucho, con una sierra fría, decían en este entonces, que son herramientas que no tiene el campesino, no tiene el agricultor. Ese es el corte. Este lo habían reemplazado después de que hubo la nota. La gente sabe que generando un derrame hay millones y millones que luego se gastarán en remediación. Pero esto no para campesinos, sino para empresas. Se han cuestionado mucho las empresas de remediación ambiental, algunas de estas más que todo, y se demostró cómo de hecho estas empresas muchas veces nacían por mismas costillas de Petroecuador. Pero es claro que por un derrame de pocos cientos de barriles, como lo del oleoducto del 96, del 2006, se han gastado millones y millones de dólares y alguien ha aprovechado de estos millones y millones de dólares. Ahora con la nueva ley, por ejemplo, donde ya la remediación no se pasa a través de empresa tercerizada o otra empresa especializada, sino se hace por la misma Petroecuador, yo creo que se ha notado cómo los derrames han disminuido. Hasta hace 3 o 4 años atrás, había un gigantesco negociado en el país implementado por las empresas de remediación ambiental. Es como, podemos poner un ejemplo quizás un poco absurdo, si alguien tiene una funeraria, si no hay muertos, no hay negocio. ¿Sí? Igual acá, si no hay derrames de petróleos, ¿qué voy a limpiar? Entonces, muchas empresas, estoy seguro, entraron a este mecanismo de provocar derrames para luego obtener el contrato de remediar ese derrame. Afortunadamente en los últimos años, en el gobierno de Correa actualmente, eso se cortó bastante, bajo una decisión política gubernamental de no asignar más contratos a estas empresas. Entonces, claro, y fue una cosa interesante, se eliminó ese tipo de dar contratos de remediación a empresas particulares y los derrames dejaron de existir en un gran porcentaje. Entonces, ahí está la lectura. Alguien nos provoca porque a alguien le conviene. ¿Cuánta gente va a participar a la licitación? Como 10 empresas. ¿Son todas nacionales o...? Tiene su capital extranjero, muchas de ellas, porque tienen nombres gringos. ¿Cómo les parece? ¿Trabajaron bien hasta el momento? Bueno, hasta ahora está bien, pero yo aquí ya hubiera levantado todo esto, porque aquí lo que va a seguir para abajo... Una buena lluvia. Una buena lluvia y sigue. Es una provincia amazónica del Ecuador que tiene de vida pues 45 años. Tendrá unos 135.000 habitantes la provincia. Cuando se descubrió el petróleo hubo un llamamiento para habitar esa zona y eran tierras que pertenecían a los indígenas que habitaban esta parte de la selva. Ellos no tenían título de propiedad.
Esto es lo que llamamos el nororiente, o sea, es la parte más norte de la Amazonía del Ecuador. Y llegué aquí cuando este mundo amazónico era totalmente selva. No había presencia de gobierno, fue una colonización totalmente anárquica. Cada uno hacía lo que le parecía, aunque las compañías siempre vienen a lo suyo, que es sacar petróleo. Hemos tenido una lucha fantástica con esos grupos durante 40 años, ¿no? Porque al principio eran, pues, gentes de horca y cuchillo. Sacan el petróleo de una manera indiscriminada, dañando directamente a la gente que vive del agua de los ríos. Detrás de la extracción del petróleo hay un sufrimiento humano importante y un sufrimiento de la tierra también. Antiguamente, como le digo, pues vivíamos así, como le digo, vivíamos solamente los cofanes. Entonces vivíamos tranquilos, no teníamos mucha enfermedad. Tenemos el juicio contra Chevron Corporation, antes Texaco, desde hace 17 años atrás. Y la empresa empezó su actividad en territorios ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas que aquí residían. Texaco no consideró ninguna precaución para disminuir los impactos ambientales. El agua tóxica que sale junto con el petróleo era arrojada el 100% directamente a los ríos. Construyó más de 1000 piscinas donde depositaba el lodo de perforación y otros aditivos químicos. Estos daños ambientales en sí al ecosistema, a la salud, al territorio, a la cultura, a la vida, a la economía de la gente, lo que provocaron que planteemos una demanda para exigir a Chevron, antes Texaco, que repare ese daño ambiental y que nuestra población vuelva a vivir con dignidad. Y por 9 años consecutivos, la empresa Texaco argumentó que si había un juicio, este debía pasar en los tribunales y en las Cortes de Justicia de Ecuador. Y lo sorprendente es que una vez que el juicio estuvo acá, el primer argumento de Texaco fue que los jueces de Ecuador no eran competentes para conocer este juicio. En el fondo lo que quiere es que este juicio nunca pase. Creo que es necesario que los gobiernos creen legislación a fin de que obliguen a las empresas a actuar con responsabilidad en cualquier parte del mundo que vayan. Llamo a la colectividad, a la ciudadanía de Ecuador, España y el mundo entero a que hagamos conciencia del problema que tenemos. Que del otro lado no está solamente Chevron, está todo el sistema de empresas multinacionales del mundo entero que miran este caso como una amenaza para sus intereses. Que ellas se dan cuenta que si tenemos éxito en este litigio, se pueden abrir muchas puertas en el mundo entero para que otras personas, comunidades, planteen demandas contra Chevron y otras empresas de cualquier origen del mundo que hayan causado crímenes parecidos a este. Yo creo que es una tarea de la humanidad, de los pueblos, de hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros, que exijamos respeto y responsabilidad a todas las empresas. Queremos que existan, queremos que trabajen, pero respeten nuestra vida, que vale mucho más que el dinero.
Hanyo kukamanda kuhipa maka tsohe pachwe anda ningi haka awarunda ya tayo pita metsi ni hungwas ya tevai hungwas hindi aka itura aka metsi aka ingi aka haka sa paku awarunda kuye ha se fácil. En Chandianae creemos que ya está hecho la sísmica, el estudio, pero no sabemos cuándo se va a proceder a hacer la exploración, la explotación. Los compañeros cofanes son la población que por la explotación petrolera tuvieron que ubicarse en otros puntos para seguir resguardando el bosque. El pueblo cofán, cuando vio que sus ríos, que era su principal fuente de alimentación, estaba siendo afectada porque los peces empezaban a morir, tuvo que irse desplazando de su tierra a ocupar otras áreas, porque ellos aquí ya no podían seguir viviendo. En sí hubo una invasión territorial de la empresa Texaco hacia estos pueblos indígenas. El impacto que ha producido en el medio ambiente, en la naturaleza, la industria petrolera y la colonización ha sido de un impacto brutal. En aquella época los indígenas no tenían los papeles. Aquí dicen tener papeles en el Ecuador es tener la personalidad jurídica, estar asentado en el registro civil, tener la célula de identidad, y tampoco tenían legalizadas sus tierras, porque para el Estado la parte de la Amazonía era tierra baldía, ¿no? Tierra de nadie, ¿no? Soy prefecto de esta provincia de Sucumbíos, Orlando Grefa, soy de la nacionalidad quichua de Sucumbíos. Durante muchísimos años esta provincia ha sido marginado por los gobiernos de turno, explotado sin control el petróleo, por eso ha habido las contaminaciones. Parijo Wangurisha, ñukanchi amazoniara, ñukanchi mundora kishpichingao manakpi, hay su demandara, hay ñaupa Texaco con a Chevron nishkara maishamunaucho remediakshamunaucho kunaucho paigona deudara charinau kay amazoniawa kay ñukanchi marca Sucumbíos ashkalla kishka shunguwa ashkalla kishkawa pagrachuni kankuna shamushkamanta kankuna kay ñukanchi kuintayra pasharichi chayma. Hace unos días atrás en una reunión, un campesino me decía, yo hasta ahora he invertido 288 días de mi vida en este caso. Si usted multiplica eso, claro, no todos la misma cantidad, otros más, otros menos quizás, pero por más o menos 30.000 campesinos involucrados, tiene miles, cientos de miles de días de trabajo que la gente ha invertido en esta lucha para lograr que haya justicia. Ellos no ponen plata en efectivo, ponen su corazón en esta batalla, que creo que vale mucho más que el dinero. Que el dinero no vale comparado con la vida. Que aquí lo más importante es las cosas que tienen valor, no las que tienen precio. Era sencillo bailar ese vals con la naturaleza, llevando el compás hasta que el hombre no quiso escuchar el ritmo que marca la vida al pasar. Y ese mono loco danzó sin medida, arrasando la música y dando traspiés, sin pensar que con cada herida cortaba la mano que le da de comer.